Antes de iniciar con el video, me gustaría recomendarles el canal de mi amigo Suno, Susurros Nocturnos, donde encontrarán aterradoras historias, las cuales sube cada semana. Por favor, visítalo y dile que vas de mi parte. No olvides suscribirte. Abajo en la descripción te dejo el enlace. Muchas gracias. Mi abuela y los nahuales. Experiencia real compartida por Rodrigo Mejía. Adaptado por Cofradía. Buenas noches, inframundo. Mi nombre es Rodrigo. Vivo en San Bartolo, Coyotepec, en el estado de Oaxaca. Mi abuela Rosario tenía una creencia muy diferente a los nahuales. Ella decía que no todos los nahuales hacen daño ni son malvados. Según nos platicaba, la leyenda del nahual relataba las apariciones de seres oscuros, mitológicos y poderosos. Aunque muchas personas dicen que se trata de una horrible bestia nocturna, que de acuerdo con nuestros antepasados, es una persona que tiene la facultad de convertirse en animal, que salía en las noches a recorrer sus tierras y con su aspecto de fiera, para proteger su ganado y sus sembradíos de los cuarteros o ladrones. Mi historia comienza a finales de los años 60. Mi abuelita Rosario, desde que nació, vivía en San Bartolo. Nos contaba que su esposo, después de la revolución, tuvo un amigo nahual de allá de Santa Lucía del Camino, el cual por las noches llegaba convertido en burro a visitarlo, pero que muchas veces el abuelo, cansado de que lo asustara cuando se le aparecía así, lo salía correteando a sombrerazos. Y es que de acuerdo con la leyenda del nahual, son personas que se podían convertir en lobos, coyotes, caballos, sopilotes, burros y hasta en guajolotes, e incluso en algunos casos en ranas. Se convierten durante la noche y una vez que sale el sol, vuelven a ser humanos. A veces su compadre le reclamaba al día siguiente entre risas, pero el abuelo le decía: «Pues no me espante, compadre, no me espante que me da algo». Y seguían siendo amigos como siempre. Mi abuela contaba que los nahuales no son lo que la mayoría piensa, que no todos son malos. De hecho, la mayoría son guardianes. Los nahuales tienen como misión, decía mi abuela, proteger al pueblo donde pertenezcan. E incluso ella confiaba en ellos. Siempre nos contaba que esta casa siempre va a estar protegida por el nahual. Ya nadie podrá hacerles algo, ya que el amigo de tu abuelito aquí siempre los cuidará. Y era verdad, todas las noches se escuchaba el tropel como de un animal pesado corriendo afuera de la casa, por lo que ya no nos causaba extrañeza escuchar correr como un caballo o un burro en la noche por los sembradíos de maíz, o escuchar chillar un marrano o un guajolote, ya que eran los preferidos del nahual para llevárselos. Pero al día siguiente allí estaban los animales, así que era claro que se trataba del amigo de mi abuelo, el cual siempre nos estaba cuidando. El relato que les voy a contar ahora, como les mencioné, corresponde a los años 60, cuando yo era muy pequeña. Vivía en una casa con mis padres y mis hermanos mayores. Un día, siendo aproximadamente las 8 de la noche, mi hermana mayor salió de casa para inyectar a una vecina. Siendo ella enfermera, mi madre la acompañó al domicilio de esta. Adentro, en mi vivienda, me encontraba en compañía de mis hermanos, cuando de pronto comenzamos a escuchar a lo lejos que venía corriendo, lo que suponíamos era el nahual.
el cual saltaba por el techo de mi casa, pero ya no nos daba miedo escucharlo, porque creíamos que era el amigo del abuelo. Pero esa noche fue singular, ya que al mismo tiempo se escuchó otra carrera similar del lado contrario, lo que nos dio muchísimo miedo, a tal grado de abrazarnos los cuatro. Mientras afuera en los sembradíos de milpa se escuchaba la pelea de dos bestias, acompañados del ladrar de perros y la penumbra de la noche. Afuera mi madre y mi hermana vivían su propia experiencia en el callejón antes de entrar a la casa. Sintieron un escalofrío intenso que hizo que las dos se abrazaran fuertemente por el miedo que sentían. Pegaron un grito de horror cuando escucharon cómo pasaba corriendo algo frente a ellas y otra cosa por detrás persiguiendo a la primera, pero de una velocidad tal que no les pudieron ver. Algo así como unos toros sin lograr verlos físicamente, pero podían sentir el estruendo y el golpazo cuando chocaban el uno contra el otro. A unos cuantos metros de ella, donde se comenzó a escuchar una lucha campal entre las dos bestias, tal cuales no se veían, solo se escuchaban como toros enfurecidos en un corral. Alrededor los perros que no paraban de ladrar y aullar como locos, pero sin atacar a nada ni a nadie. Para colmo, se fue la luz en todo el barrio, por lo que todo era oscuridad, y comenzó a soplar un fuerte viento tempestuoso. Mi madre solo decía que abrazaba a mi hermana, y mencionaba Ave María Purísima por 3 veces consecutivas. Al decir la última frase, cesó la lucha. Aclarándose la noche, cesó el viento fuerte. Los perros, con su lomo parado, regresaron a sus viviendas, y ellas, aún paralizadas por el miedo, vieron cómo desaparecían los ruidos y todo volvía a la normalidad. Cuando llegaron a casa, venían pálidas y les temblaban las piernas. Estaban frías como si hubieran estado en una ventisca. Esta es una experiencia real vivida, donde deduzco que ese fue el amigo nahual de mi abuelito, el que nos defendió de otro presunto nahual malvado. Desde entonces ya no me da miedo escuchar esas carreras peculiares fuera de la casa en la noche, porque sabemos perfectamente que es el nahual, el cual nos cuida desde hace ya muchos años, y gracias a él nada malo nos pasaba, decía mi abuela. Cierta ocasión en la que fuimos a Guelatao, recuerdo que mi abuela nos dijo que a pesar de que no todos los nahuales eran malos, no debíamos invadir sus territorios, pues nos podrían asustar o revolcar. Lo que quiere decir que te daban una golpiza por metiche. Recién llegamos, era una especie de fiesta de pueblo. El 26 de enero se vive la fiesta patronal de Guelatao de Juárez en honor a San Pablo Apóstol. Como sabrán, en la sierra cuando llueve, en especial en invierno, hace bastante frío, y esa semana estuvo lloviendo especialmente fuerte. Para ello llamaron a mi abuela Doña Rosario, y yo le pregunté para qué le habían hablado. Ella reía diciendo que no la llamaban porque ella fuera a hacer algo en especial, sino para calmar a su compadre don Casimiro, el cual era un tonal de tempestad. ¿Qué era eso? Un tonal. Recuerda, mijo, que te comenté que los tonales son como los nahuales, pero ellos son como ángeles de la guarda. En este caso, Casimiro es quien ayuda a que las lluvias nutran las tierras de esta región, dijo mi abuela. Mientras subimos el cerro hasta la última casa, ahí caían rayos y truenos, se podían escuchar, hasta que mi abuela gritó: «Casimiro, soy Chayo, date sosiego, carajo, que traemos visitas». Y de manera increíble, la lluvia cesó y la tormenta se calmó.
El señor Casimiro no solamente era el compadre de mi abuela, sino un primo hermano de los más queridos. Así que salió a recibir lleno de gozo a la querida abuela Rosario. Allí don Casimiro nos ahondó en lo que eran los tonales y qué era lo que hacían para ayudar a la comunidad. Decía que la toná o los tonales no solamente adoptaban la forma de animales, también pueden tomar la forma de elementos de la naturaleza, tales como el viento, la tormenta, la ventisca de hielo, la lluvia, el granizo o el rayo. Casimiro tiene tonal de tormenta y estaba molesto porque la gente ya no le agradece a la lluvia, ni cuando ésta se calma. Por ello mandaron traer a mi bisabuela, para llegar a un acuerdo y que cese de llover para las fiestas del santo. A lo que don Casimiro, después de varias horas de plática, llegó a un acuerdo con las personas del pueblo y la fiesta se llevó en paz. Después de acordar, le llevaron unas botellas del mejor mezcal de la región y don Casimiro se quedó muy contento. Ya no estaría solo ni desamparado. Cabe mencionar, como ya pudieron darse cuenta, que mi abuelita Rosario era curandera, pero ella se dedicaba a sanar a los enfermos, cultivar las plantas, canalizar energía vital, traer niños al mundo, curar de espanto y de empacho. Ella no usaba su tonal a menos que fuera absolutamente necesario. Ella decía que los brujos dividían las energías del mundo en dos, unas referidas al tonal y otras al nahual. El tonal era todo lo que estaba arraigado en el mundo como materia y como estructura: las hierbas, las plantas, los hongos, el aguardiente y el tabaco, todo lo que se usara físicamente para curar, mientras que el nahual usaba todo lo referido al mundo invisible: energía, cosmo, astral, portales y especialmente las sombras. Por ello el nahual actúa mejor de noche, cuando todos los seres de día duermen y la energía está en su punto máximo. Allí es donde el nahual actúa, ya sea para llevar la salud o la tragedia a donde se le requiera, aunque es una manera un poco simplona y torpe de explicarlo. Intentaré ser un poco más claro. Para los brujos de México, el mundo es un sistema energético sin forma, sin definición de fronteras, tiempos ni espacios. A su vez, la raza humana, por medio de su educación, fue dándole forma a cada cosa. Es decir, que el ser humano le dio una definición a las cosas para poder desenvolverse en la vida cotidiana. El nahual, sin embargo, es todo lo contrario a esa materia. Es decir, es un campo de múltiples posibilidades, que es lo que los grandes brujos exploran, intentando no fijar su atención en lo que ellos llaman el tonal. De esa manera intentan no solo ver el mundo como energía, sino interactuar con ella en forma mágica. Pero los brujos no desdeñan ni menosprecian al tonal. El tonal y el nahual son de hecho dos partes que interactúan entre sí y que están presentes en todos lados y en todo. Aún hasta en nuestros días, hay tribus mexicanas que asocian al nahual como un animal, lo cual no discrepa un poco con la teoría sobre el tonal y el nahual, ya que el brujo, en su búsqueda del control sobre el mundo del nahual, cuando alcanza ese nivel, adquiere un cuerpo energético que puede parecerse al de un animal, o diferente, ser copia de un animal o varios. La gente se confunde con los Tlahtecotl, que son emisarios del mal absoluto y que usan y se apoderan de los animales para hacer daño. Estos se fragmentan ofrendando partes de su cuerpo para obtener el poder de transmutación. No es lo mismo, ellos esperan la noche, mientras que el tonal y el nahual pueden cambiar a voluntad. Este animal entonces se torna en sagrado, es su doble energético y compañero del brujo,
y con él pueden adentrarse en el mundo energético, ser los señores del astral. Poco después de terminar la hora de la cena, pudimos comprobar la diferencia y que mi abuela Rosario tenía razón. Un viejo conocido de mi abuelo, odiado y temido por toda la región, pasó frente a la casa y su mirada hizo que muchos de nosotros sintiéramos pánico, a tal grado de agachar la cabeza. Todos menos mi abuela, la cual encaró a ese hombre con aire altivo, diciendo: «Mira todo lo que quieras, Pancho, y escupe al suelo las veces que quieras. A mí no me espantas. Sabes que si quisiera llamaría a mis compadres para echarte de la región, pero sé respetar y por eso no lo hago». «Ya veremos, Rosario», dijo el viejo con una sonrisa malvada y siniestra, y mi abuela se sentó de súbito, presintiendo por qué Francisco estaba tan confiado. Él no estaba solo. Había por lo menos 4 más que le ayudarían a acabar con mi abuela y con sus compadres, como ella les llamaba. Ella no los conocía. Eran fuereños que habían llegado recientemente y que, por palabras de sus sobrinos, desde entonces el ganado y las cosechas estaban desapareciendo sin dejar rastros. Era la primera vez que mi abuela se veía nerviosa, pero luego rió como si nada hubiera pasado. Cuando llegó el viejo Francisco con sus acompañantes, mi abuela ya les esperaba con 6 de sus más aguerridos compadres, entre ellos el compadre Casimiro. Los amigos de Pancho hicieron alarde de sus transformaciones, adoptando formas aterradoras de animales: un gran lobo, un toro, un coyote y un jabalí, amedrentando con atacar. Quien tuvo la mala fortuna de hacerlo fue el jabalí, quien, al aventarse a tropel contra la abuela, fue fulminado por un rayo que el buen Casimiro había usado para proteger a mi abuelita. Mucha gente no cree en los tonales y en los nahuales y que tengan poder, pero basta con observar la historia de la conquista de México, donde historiadores serios como Fray Bernardino de Sahagún daban fe por escrito con testimonios firmados de las autoridades acerca de la existencia de estos seres mágicos. A fin de cuentas, aquellos nahuales y mi abuela llegaron a un acuerdo y una negociación, tanto con la gente del pueblo como con los tonales. No tenían por qué pelear si la misma gente les hacía ofrendas en los bosques. Así que acordaron que en los días de fiesta patronales, a ellos les harían una gran fiesta y las ofrendas seguirían siendo costumbre, lo que trajo la paz de la región. Al retirarnos del pueblo en nuestra vieja troca, pudimos ver de lejos unas figuras enormes. Escoltaban nuestro paso para que saliéramos con bien de esos terrenos que ahora estaban bajo el resguardo de ellos. Quizás esta historia no es de terror, pero sí contiene experiencias sobrenaturales. Mi abuelita Rosario ya tiene bastante tiempo que falleció. Simplemente una noche, mi abuelita nos dijo que miráramos lejos y que no olvidáramos nunca nuestras raíces. A la mañana siguiente simplemente ya no despertó. Se fue en santa paz, tal como siempre vivió. Jamás se quejó de dolor o enfermedad. Simple y sencillamente se quedó dormida para siempre. En los relatos que a veces se olvida mencionar el sentido mágico de las cosas. Muchas personas solamente quieren escuchar lo aterrador, lo sangriento, sin entender que también hay partes del folclore que pasan de lo heroico a lo increíble e inverosímil. Los que tenemos el gran honor de vivirlo día con día podemos dar fe que no solamente los nahuales son monstruos sedientos de sangre y de la carne de los inocentes, sino que también han sido guardianes de las vastas zonas serranas,
de las apartadas rancherías donde aún se pide el favor del nahual para tal o cual asunto. Por ello, es bueno y merece la pena dar a conocer también el lado bueno de esos seres que pueblan los sueños en forma de alebrijes o las pesadillas como espantosos seres oscuros. Este es mi humilde relato. Espero sea de su agrado. Saludos y hasta la próxima. Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día.